Hola, ¿cómo andan? Me llamo María José Saldivia, estoy en Estructura y Función del Cuerpo Humano, en la parte de Anatomía. Los chicos de Vientos me pidieron que armemos una clase para repasar conceptos claves para la hora del parcial. Así que van a ir viendo que están divididos en temas. Vamos a dar lo más principal de cada uno de esos temas. Empecemos con columna. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de columna? Principalmente, ¿qué es la columna y cómo está formada? En estas imágenes podemos ver una columna desde vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. ¿Qué tienen que saber de eso? ¿Cómo está formada? Recuerden que son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, también se las pueden llamar dorsales, 5 vértebras lumbares, el hueso sacro, que este hueso se forma por la fusión de las vértebras sacras, en realidad son 5 vértebras sacras fusionadas entre sí, y el hueso coxígeo, que está formado también por vértebras coxígeas fusionadas entre sí. Hay una de las cosas que siempre se preguntan en los parciales y que deben saber ¿qué es una vértebra tipo? Puede que se encuentren con una imagen así a la cual deben colocarle los nombres o mencionar cuáles son las partes de una vértebra tipo ustedes. Así que repasémosla. Ese es el cuerpo, esa es la apófisis transversa, esta es la apófisis espinosa. Estas son las apófisis articulares. Nosotros acá estamos viendo las superiores, pero también tienen apófisis articulares inferiores. A eso lo conocemos como pedículo, eso es la lámina, y ese es el agujero vertebral. Cuando hablamos de una vértebra tipo y mencionamos todas estas partes, quiere decir que todas las vértebras tienen estas partes, ya sean cervicales, torácicas, lumbares. Todas poseen estas mismas porciones. Así como hablamos de las características generales de todas las vértebras, tenemos que conocer que las vértebras, de acuerdo también a su localización, poseen características que las definen. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos, una vértebra tipo que tiene estas partes que son comunes a todas las vértebras, a su vez, cuando hablamos, por ejemplo, de las cervicales, tenemos que conocer características de las cervicales. Cuando hablamos de las torácicas, características de las torácicas. Así que vamos a repasar eso. Estas son vértebras cervicales. Nosotros podemos ver a la derecha de la pantalla vértebras articuladas entre sí. Está la primera vértebra cervical, segunda vértebra cervical, tercera y cuarta. Esta es una vista posterior. Y a la izquierda de la pantalla podemos ver C1, que es esta de acá, y C2. A C1 también la conocemos como atlas y C2 como axis. Esto está publicado en los videos teóricos que subimos. Fíjense acá. Esta es una vista superior de C1 y esta es una vista inferior. Tienen que saber que esta vértebra tiene características que tiene un arco anterior, un arco posterior, una carilla articular para articularse con C2, también espacios articulares para el hueso occipital que está en la cabeza, y en sus apófisis transversas, fíjense que tiene agujeros transversos. Cuando pasamos a hablar del axis, lo que tienen que saber es que, como característica particular, esta vértebra posee esta apófisis que se llama odontoides, que se articula con el atlas. Esta articulación es re importante porque es la que nos permite hacer los movimientos rotatorios de la cabeza. O sea que ustedes puedan mirar para un lado y para el otro con el cuello, lo hacen por esto. Si se fijan en nuestras vértebras articuladas, esta es una vista posterior y nos damos cuenta porque acá están las apófisis espinosas. Es muy característico de las vértebras cervicales que la apófisis espinosa está bituberculada. ¿Qué quiere decir esto? Que está abierta en dos partes, ¿sí? Entonces recuerden, las vértebras cervicales son las más pequeñas, sus apófisis transversas tienen agujeros transversos
y sus apófisis espinosas están bituberculadas. Esas son las características de las vértebras cervicales. En esta imagen podemos ver las vértebras cervicales articuladas a nivel del cuello y la importancia que tienen los agujeros transversales, porque por ahí discurre esta arteria, que es la arteria vertebral. También podemos ver cómo cambia la forma desde una cervical más alta, como C3, a una más baja, como C7. Miren el tamaño que tiene la apófisis espinosa. Si nosotros sacamos la cuenta, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podemos ver la prominencia que tiene C7. Esta apófisis espinosa prominente es la que ustedes se pueden palpar en el cuello, en la parte posterior. Sería donde se une el cuello con la espalda. Lo que ustedes sienten cuando se tocan es esa apófisis espinosa, de C7. Cuando hablamos de vértebras torácicas y lumbares, a la izquierda tienen la torácica, a la derecha el lumbar. Lo que tienen que saber es lo siguiente. Las vértebras torácicas tienen un cuerpo que es más grande que el cervical, pero es más pequeño que el lumbar. Poseen carillas articulares para las costillas. Sus apófisis espinosas son bastante más notables. Estas se ven cuando ustedes están de espaldas y se encorvan. A la mayoría de la gente se les puede notar. Y diferente con las lumbares, que tienen una apófisis espinosa más bien cuadrilátera. Fíjense el tamaño que tiene el cuerpo de una vértebra lumbar. Esto ya nos habla si a nivel cervical el cuerpo era pequeño, en vértebras torácicas más bien mediano y lumbar grande, nos habla del aumento progresivo del tamaño del cuerpo vertebral. Eso es un dato importante. Entonces, recordemos, las características de la vértebra cervical, dijimos que era que tenía el agujero transverso, la apófisis espinosa bituberculada, eran las más pequeñas. Con respecto a las torácicas, dijimos que la apófisis espinosa es prominente, que tiene carillas articulares para las costillas, y de las vértebras lumbares dijimos que la apófisis espinosa es más bien cuadrilátera, y que el cuerpo es el más voluminoso de todos. Eso es lo que caracteriza a cada una de estas vértebras. Puede ocurrir que en el examen les hagan unir una vértebra con algo característico de ella. Entonces, ¿qué tengo que acordarme? Siempre el volumen del cuerpo va aumentando progresivamente. Las vértebras cervicales son las únicas que tienen agujeros transversos. Las apófisis espinosas de las vértebras torácicas son las que más se notan. Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares son más cuadriláteras. Acá podríamos agregar entonces también que el cuerpo de las vértebras lumbares es el más grande de todos. Otro de los temas que siempre debemos saber cuando hablamos de columna es qué es el agujero de conjunción. Para entenderlo, primero vamos a repasar lo siguiente. Si ustedes recuerdan las partes de las vértebras, acá teníamos el cuerpo, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, apófisis articular superior, inferior, lámina, pedículo. Acá está el agujero vertebral. Cuando las vértebras se articulan entre sí, estos agujeros vertebrales van a formar un conducto, que se denomina conducto vertebral. Es importante porque por allí adentro se encuentra la médula espinal. Desde esta médula van a emerger nervios que tienen que salir de la columna para luego formar los plexos, que son también los que estudiamos en miembro superior e inferior. Entonces, un agujero de conjunción va a ser el espacio por donde van a emerger los nervios espinales que provienen de la médula espinal. Tiene límites que deben conocer. Acá pueden ver en esta imagen el agujero de conjunción y cómo sale el nervio raquídeo. Bien,
Esto es un agujero de conjunción, esto es un agujero de conjunción, acá hay otro. Entonces repasemos los límites mirando esta imagen. Recuerden que esto es el cuerpo, esta es la apófisis transversa, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, apófisis espinosa, y a este nivel están los pedículos. Las láminas estarían ubicadas acá. Si nosotros miramos este espacio, podemos ver que por delante se encuentra el cuerpo de la vértebra. Superior e inferiormente están los pedículos de las vértebras y hacia posterior las apófisis articulares vertebrales. Entonces los límites son anterior el cuerpo, superior pedículo, inferior pedículo, posterior apófisis articular de las vértebras. Esto siempre se pregunta, así que repásenlo. Siguiendo con la descripción de los huesos, pasemos ahora a hablar rápidamente de cómo se compone la jaula torácica. Ya dijimos, mencionamos las vértebras y además deben conocer que están las costillas y el esternón. El esternón es un hueso plano, impar, o sea que hay uno solo, que tiene 3 porciones: el manubrio esternal, el cuerpo y el apéndice sifoides. Las costillas son en número de 12. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Como ven, de la primera a la séptima se unen directamente con el esternón. A estas las llamamos costillas verdaderas. La octava, novena y décima se articulan uniéndose a la séptima con los cartílagos costales. Estas son las que conocemos como costillas falsas. Y la 11 y la 12 son las que se conocen como flotantes. En esta imagen también podemos ver cómo el esternón se articula con la clavícula y la clavícula se une al omóplato. Esto nos servirá después cuando estemos en la descripción de elementos de cuello. Así que mírenlo, aprovechenlo a mirar bien ahora. Si seguimos descendiendo por la columna, nos vamos a encontrar con la pelvis ósea. Es importante que sepan que el hueso de la cadera solo es el coxal, pero cuando hablamos de pelvis ósea nos referimos al coxal de un lado, del otro articulado con el hueso sacro. Por debajo del sacro no se olviden que está el coxis, que es el que se conoce generalmente como el huesito dulce. Además, otra cosa importante es que entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, cuando se articulan se forma un ángulo. Esa angulación se conoce como promontorio. Terminamos ahora con todo lo que era la parte de huesos y seguimos con cabeza y cuello. Para esto, lo primero que tenemos que definir es qué es la cabeza ósea. La cabeza está formada por huesos del cráneo y de la cara. Acá podemos ver enumerados los huesos de cada una de esas partes. En el cráneo tienen el frontal, parietal, temporal, occipital, efenoides y etmoides. En la cara está el maxilar superior, malar, palatino, unguis, también hueso lagrimal se puede llamar, los huesos propios de la nariz, corneta inferior, vómer y maxilar inferior. Vamos a verlos para que se entienda bien la ubicación de cada uno. En esta imagen podemos ver acá en azul el frontal, en verde el parietal, violeta occipital, rosado temporal, el amarillo el efenoides y acá en gris se llega a ver el etmoides. Para entender esto bien, vamos a pasar ahora a un atlas en 3D y también en ese mismo atlas veremos los huesos de la cara. Esta es una vista lateral de una cabeza, ¿sí? Acá pueden ver el cráneo, todo esto es cráneo, y esto es cara. Recuerden que la sumatoria de la cara con el cráneo forman la cabeza ósea. Acá adelante, a nivel de la frente, tenemos el hueso frontal.
Si nos dirigimos hacia atrás, el parietal, y hacia posterior, el occipital. Este es el hueso temporal. Este es el hueso efenoides. Y hacia acá, adentro, tienen el etmoides. Si yo saco el hueso parietal, voy a ingresar adentro de la cabeza y todo esto que ustedes ven acá es el efenoides, que yo veía solo este pedacito. Y acá adelante, todas las partes del etmoides se pueden llegar a ver, que eran las que nosotros veíamos desde acá afuera. Es importante conocer que nuestro hueso efenoides posee hacia abajo estas apófisis que se conocen como pterigoides. Estas de acá. Tenemos una pterigoides de un lado y otra pterigoides de otro lado. Además, otra cosa importante es conocer que en el hueso temporal hay una apófisis que se llama estiloides. Esto es importante porque en las estiloides se van a insertar cosas que nosotros veremos después, que los nombres dicen estilo tal cosa. Habla de esta apófisis estiloides. Y además, en este hueso temporal tenemos esta apófisis que es la mastoides. Entonces debemos conocer y recordar estas tres cosas importantes. El temporal tiene la mastoides y la estiloides. En tanto, el efenoides posee a las pterigoides. Ahora, continuando con los huesos de la cara, los vamos a ir enumerando. Estos son solo los cartílagos. Yo los puedo sacar y voy a ver propiamente lo que es hueso. Tenemos, por un lado, los huesos propios de la nariz, que también se conocen como huesos nasales. El maxilar superior, fíjense la forma que tiene. El hueso lagrimal o unguis. Este es el malar. Y este es el maxilar inferior o mandíbula. Si yo quito estos huesos, me voy a encontrar con, hacia acá atrás, el palatino, y este que es el cornete inferior. Este, que estoy señalando acá, en cambio, es el vomer. ¿Sí? Esos serían todos los huesos de la cara. Aprovechando que tenemos acá el atlas, vamos a pasar a ver la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular también se conoce como ATM. Es la articulación que nos permite mover el maxilar inferior o mandíbula, ¿sí? Para los movimientos de la masticación o para hablar. Fíjense que lo que ocurre es que la mandíbula tiene un cóndilo que se articula en una cavidad glenoidea que pertenece al hueso temporal. Pero a su vez, este hueso temporal también tiene otro cóndilo. Como hay dos cóndilos enfrentados, decimos que esta articulación es de tipo bicondilia, con B larga I, bicondilia. O sea, es una sinovial de artrosis bicondilia. Me va a permitir movimientos de ascenso y descenso de la mandíbula, de lateralidad y de traerlo hacia adelante y hacia atrás. Eso se llama retropulsión. Acá podemos ver el movimiento que puede hacer la mandíbula de elevarse y descender, y cómo se mueven estos músculos que nosotros vamos a ver como masticadores. Este es el movimiento que se hace para la masticación. Este movimiento también es el que conocemos como retropulsión, fíjense cómo la lleva para atrás, y el movimiento que hace la articulación, y para adelante. En esta imagen podemos ver
cómo gira la cabeza, los movimientos rotatorios que se pueden hacer. Fíjense que lo que en realidad está moviéndose son las vértebras superiores cervicales, ¿sí? No es que se mueve toda la columna cervical. Pasemos ahora de nuevo a nuestro PowerPoint. Con respecto a huesos, solamente tienen que saber eso entonces. Saber que la cabeza ósea se divide en cráneo y cara, y cuáles son los huesos que componen cada una de esas partes. Si avanzamos, tenemos que estudiar los músculos. De los músculos tienen que saber también cosas bastante puntuales. Los músculos craneofaciales. Estudiamos primero los de la mímica. Se llaman así porque son aquellos músculos que nos permiten hacer expresiones. Por ejemplo, si ustedes están tristes o contentos, si se ríen, si lloran, todas las expresiones faciales que hacen con esas acciones son gracias a estos músculos de la mímica. Tienen 3 características. En realidad no tienen que estudiarlos a todos porque son un montón, pero sí saber estas 3 características, que son: todos presentan una inserción cutánea, por eso es que nos pueden mover la cara para hacer las expresiones. Todos están inervados por el séptimo par craneal. Este par craneal se llama facial. Y además todos están rodeando orificios de la cara y se encargan de contraer o dilatarlos. Eso es todo lo que tienen que saber de los músculos de la mímica. Otro grupo muscular que tenemos que conocer es el grupo de los músculos masticadores, que eran los que veíamos recién en el videito. Los músculos de la masticación son 4. Tienen el macetero, que es este de acá, el temporal, que eran los que veíamos que se movían con la apertura y con el ascenso y descenso del maxilar inferior, el pterigoideo interno, que es este de acá, y el pterigoideo externo. Esos son los 4 músculos de la masticación. Pasemos ahora a hablar de cuello, también lo más general. Es importante que sepan que a nivel del cuello siempre estudiamos las vértebras cervicales y que además hay otro componente óseo, que es el hueso hioides. Es este que está acá. Si ustedes miran el video de la clase, lo van a poder encontrar la descripción de este huesito. Fíjese cómo el hioides está en íntima relación con la apófisis estiloides que mencionamos antes, que pertenecía al hueso temporal. Eso sí es importante, ahora vamos a verlo. Bien, con respecto a lo que son músculos del cuello, tienen que saber que está el esternocleidomastoideo, externo por el esternón, cleido por clavícula, tiene inserción también en clavícula, fíjense, y se dirige luego a la apófisis mastoides, que es la que veíamos en el hueso temporal. Por eso se llama así, esternocleidomastoideo. Si yo quito este esternocleidomastoideo, me voy a encontrar con el grupo de los escalenos. Los músculos escalenos son 3, hay uno anterior, uno medio y uno posterior, y luego tengo los músculos de la región del hioides, y sobre eso nos vamos a detener. Fíjense que acá se ve el maxilar inferior, algunos músculos que corresponden a la región de la cara, el hueso hioides, y vemos cómo por encima del hueso hioides hay músculos y por debajo del hioides también hay músculos. Eso ya nos habla de que hay músculos que son suprahioideos y otros que son infrahioideos. Esos son los que vamos a estudiar a continuación. Vamos a empezar con los suprahioideos. En esta imagen vemos una vista lateral de la cabeza ósea. Acá hay parte del cráneo, parte de la cara. Esta es la apófisis estiloides, la apófisis mastoides, pertenecen al hueso temporal. Este es el maxilar inferior, vemos la ATM acá. Y este es el hueso hioides. Acá abajo se puede observar el cartílago tiroides, que es lo que se conoce en los varones como nuez de Adán. Estos que vemos acá son los músculos suprahioideos. Este es el digástrico. Se llama así porque tiene 2 vientres. Si se fijan, acá hay un vientre anterior, luego es tendinoso y se hace muscular de nuevo. Ese es el vientre posterior. Digástrico. Después vemos que hay otro músculo que va de la estiloides al hioides. Ese se llama estilohioideo, justamente por donde toma inserción.
Luego tenemos el miloioideo. Este músculo es re importante porque lo vamos a volver a ver cuando estemos en digestivo, porque forma el piso de la boca. Y esto en general se puede llegar a preguntar, ¿cuál es el músculo que forma el piso de la boca? Acá lo tienen, el miloioideo. Y el cuarto músculo que nos queda es el genioideo. Estos son todos los músculos supraioideos. Hay una memotecnia, para acordárselos, que es digastilo mi general. Diga por digástrico. Estilo por estiloioideo. Mi por miloioideo. General por genioideo. Acá están todos los músculos de la región supraioidea. Ahora, para la región infraioidea, primero debemos conocer algunos elementos óseos. Este es el hueso ioides. Esta es el cartílago tiroides, no es la glándula, es el cartílago. Y este es el esternón, muy gráficamente, ¿no? Muy esquemático. Recuerden que el esternón se articula con la clavícula y que la clavícula llegaba hasta el omóplato. Para entender los infraioideos, primero miremoslos acá. Va a haber un músculo que toma inserción en el esternón, en la clavícula y en el ioides. Se llama, de esta forma, se llama esternocleidoioideo, por el esternón, por clavícula y por ioides. Luego hay otro que va del omóplato hasta el ioides. Ese se llama homoioideo. Tiene esta forma. Estos dos músculos son bien superficiales, o sea que si yo quiero acceder y ver los otros dos músculos que tiene esta región, tengo que cortarlos. De este lado de la imagen vamos a ver entonces el plano profundo. Hay uno que va desde el esternón a la tiroides, al cartílago tiroides. Este se llama esternotiroideo. Y desde el cartílago tiroides al ioides hay otro musculito, es como si fuera que hiciera una posta. Va de acá a acá, hace una posta y sigue. Y es el tiroideo. Pasemos a ver todo esto entonces ahora en nuestro dibujo del atlas. Primero nos ubicamos. Acá tenemos el ioides, estos son los músculos supraioideos, este es el maxilar inferior, podemos ver acá está la mastoides, el esternocleidomastoideo cortado, cartílago tiroides, debajo del cartílago podemos ver la glándula tiroides, estas son las clavículas, este es el esternón. Entonces, el primer músculo que dijimos era el esterno, por esternón, cleido y oideo, es este de acá, esternocleidoioideo. Otro que se iba desde el omóplato hasta el ioides, es este de acá, el homoioideo. Luego tenemos del otro lado el plano profundo. Si se fijan, acá hay dos cortados, son estos dos, ¿sí? Tuvimos que cortarlos para poder ver los otros dos. Este es el esternotiroideo, fíjense cómo llega al cartílago tiroides, y acá hay otro que sale del cartílago tiroides y se va al ioides. Ese es el tiroideo. También hay una memotecnia para recordarlos, que es, este hombre es un tirano. Este por esternocleidoioideo. Hombre por homoioideo. Es por esternotiroideo, tirano por tiroideo. Quiero aprovechar esta imagen para que veamos este paquete que está acá. Acá vemos una vena y una arteria, que se pueden ver también porque cortamos el esternocleidomastoideo. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a repasar es el paquete vasculonervioso del cuello, que es este justamente. ¿Qué es el paquete vasculonervioso del cuello? Va a ser aquel que está transcurriendo a nivel del cuello. Recuerden que este paquete está formado por la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y el décimo par craneal, que también se puede llamar neumogástrico o vago. Estos tres elementos recuerden que están tapizados por el músculo esternocleidomastoideo.
O sea que yo para poder verlos tengo que cortar el músculo. Una vez que lo corto, ahí puedo ver el paquete. Esto es re importante y siempre se pregunta. ¿Cómo se lo pueden preguntar? Que ustedes digan, por ejemplo, cuáles son los elementos que forman este paquete. Se puede jugar con el tema de las carótidas, ya que la carótida primitiva da luego dos ramas, que son la interna y la externa. Entonces se les puede mezclar eso. ¿Cuál carótida es la que va dentro del paquete? También se puede preguntar cuál es la yugular que va dentro del paquete o cuál es el nervio. Así que esto tienen que tenerlo muy en claro. La carótida, la arteria carótida que está en el paquete es la carótida primitiva. También se llama carótida común. La vena es la yugular interna. Y el nervio es el décimo par craneal. O neumogástrico o vago. Tiene esos tres nombres, pero es el mismo nervio. Con esto terminamos los puntos elementales de cabeza y cuello. Ahora pasamos a hablar de abdomen. En abdomen también vamos a hacer referencia a lo más elemental. No nos vamos a detener a hablar de todo. Fíjense, acá podemos ver un tronco. Recuerden que el tronco está compuesto por el tórax y por el abdomen. Lo que nos divide el tórax del abdomen es el músculo diafragma. O sea que todo lo que está por debajo del diafragma es abdomen y todo lo que está por encima es el tórax. El abdomen, para su estudio, se divide en 9 cuadrantes. Esto nos sirve para tener una proyección de los órganos internos desde afuera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que viene con un dolor y me señala una parte del abdomen, yo sabiendo qué parte es la que me está señalando topográficamente, me puedo orientar sobre cuál es el órgano afectado. Esto solo es una orientación, porque puede ocurrir que haya un dolor reflejo o algo más que no lo podemos saber, pero por lo menos nos orienta sobre qué patologías pueden ser las que tenga el paciente. Es por eso que es importante conocer esta topografía. Para poder obtener nuestros cuadrantes debemos trazar líneas. Son 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Las líneas verticales son estas que están acá punteadas, que pasan por la parte media de la clavícula. Entonces se dice que son 2 líneas hemiclaviculares y descienden por todo el abdomen. Las líneas horizontales son 2 también. La primera pasa por todo lo que sería el reborde costal, ¿sí? O sea, a nivel inferior de las costillas. Y la segunda línea pasa por encima de las crestas ilíacas. También pueden decir por la espina ilíaca anterosuperior, no hay problema con eso. De esta forma nos quedan nuestros 9 cuadrantes, que tienen nombres particulares. Acá en amarillo podemos ver el hipocondrio derecho. Este es el hipocondrio izquierdo. Acá el flanco derecho. Este es el flanco izquierdo. Esta es la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. En la región media tenemos el epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio. El mesogastrio también se conoce como región umbilical. Esto que vemos acá se volverá a retomar cuando veamos la parte del sistema digestivo. Pero es bueno que a modo introductorio ya sepan que existe esta topografía. Lo que sí vimos en esta parte del año fue músculos de la región abdominal. De esto tenemos que saber que hay 3 músculos. En esta imagen, primero ubiquémonos, es una vista anterior de un cuerpo. Esto es el abdomen. Podemos ver acá la piel. Esto es el tejido celular subcutáneo.
Acá vemos los músculos rectos anteriores que están envueltos por las fibras tendinosas de otros músculos. Y vemos este músculo grandote que es el oblicuo mayor. El oblicuo mayor es el más superficial de los músculos anchos del abdomen. Y las fibras, fíjense cómo descienden y se hacen internas. Nosotros para acordarnos de esto decimos que el oblicuo mayor tiene fibras que se asemejan a cuando uno se pone las manos en los bolsillos. Si yo saco el oblicuo mayor, voy a encontrarme, fíjense que acá retiré todo el oblicuo mayor, me voy a encontrar con este otro músculo. Este es el oblicuo menor. Entonces, si seguimos el orden, vamos a decir que está la piel, el tejido celular subcutáneo, después le sigue el oblicuo mayor y ahora le agregamos el oblicuo menor. En esta imagen también podemos ver que al cortar las fibras tendinosas que estaban recubriendo al recto anterior, se ve bien el recto anterior que era el que les nombraba antes. Para darme cuenta cuál es el oblicuo menor, nosotros tomamos como referencia a las fibras. Fíjense la forma que tienen. Decimos que es como si yo usara mi mano derecha para señalarme la axila izquierda. Ese es el sentido que tienen las fibras, o sea que van en dirección opuesta y ascendente. Luego del oblicuo menor, si yo lo desinserto, me voy a encontrar un músculo más, que es el músculo transverso. El músculo transverso tiene fibras que son horizontales, como si nos pusiéramos un cinturón, y es el más profundo de todos. Debajo de él hay una aponeurosis, o sea, una fascia, porque es mucho más gruesa, que se llama fascia transversalis, que deben conocerla. O sea, que en orden de superficial a profundo encontramos más superficial de todos el músculo oblicuo mayor. Después le sigue el músculo oblicuo menor. Hacia la parte más profunda está el músculo transverso y debajo de este músculo transverso la fascia transversalis. Esto es importante y lo deben conocer para poder entender de lo que hablamos cuando nos referimos a la vaina de los rectos. Porque todos estos músculos lo que van a hacer es ir envolviendo al recto anterior, que era este de acá. Cuando lo envuelven forman esta vaina de los rectos. Entonces, ¿qué es la vaina de los rectos? Es la envoltura que le hacen los músculos anchos del abdomen al músculo recto anterior. Esto es un corte transversal del abdomen, ¿sí? Acá vemos la piel, es esta de acá, los dos músculos rectos anteriores. Luego podemos ver debajo de la piel celular subcutáneo y el músculo oblicuo mayor, que es este de acá. Debajo del oblicuo mayor dijimos que estaba el oblicuo menor y debajo del oblicuo menor el transverso. Por detrás del transverso vemos la fascia transversalis. Y luego ya viene todo lo que es peritoneo y entramos a la cavidad abdominal, donde van a estar los órganos contenidos. Fíjense en esto. En los 2/3 superiores del abdomen, el oblicuo mayor lo vamos a encontrar pasando por delante de los rectos. El oblicuo menor, en cambio, se desdobla y envuelve a los rectos. ¿Sí? Pasa lo mismo de los dos lados. Por lo tanto, como el oblicuo menor hace esto, al músculo transverso le queda solo pasar por detrás del oblicuo menor, ¿sí? Entonces, en los 2/3 superiores, en la parte anterior, el recto anterior tiene el oblicuo mayor y una parte del oblicuo menor. En cambio, en la parte posterior hay una parte de oblicuo menor y músculo transverso. Esto ocurre de esta forma en los 2/3 superiores del abdomen. ¿Qué pasa en los 2/3 inferiores? Otra vez, vemos nuestro dibujo, esto es piel, esto es tejido celular subcutáneo,
Estos dos son los rectos anteriores. Y empezamos a ver los músculos. Dijimos que este es el oblicuo mayor, este es el oblicuo menor y este es el transverso. Esta es la fascia transversalis. Oblicuo mayor, vemos que está pasando por delante, como los 2 tercios superiores. Vemos al oblicuo menor, pero acá fíjense que ya no se desdobla envolviendo al recto, sino que pasa completamente por delante. Y acá vemos al transverso, que hace lo mismo que el oblicuo menor. O sea que en el tercio inferior, todos estos músculos pasan por delante. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras del oblicuo menor y del transverso se entrecruzan hacia adelante. La fascia transversalis sigue estando hacia posterior de los rectos. Luego ya tenemos de nuevo peritoneo. Esto es importante, entonces recuerden, en los 2 tercios superiores lo que van a ver es esto. El oblicuo menor envolviendo. Y en el tercio inferior, todos estos músculos pasan por delante. Otro tema que les pueden llegar a preguntar es trayecto inguinal. El trayecto inguinal se forma porque cuando nosotros somos pequeños, incluso intrauterinos, hay elementos que están contenidos dentro de la cavidad abdominal. Luego que nacemos, esos elementos deben salir. Cuando salen desde la cavidad abdominal hacia el exterior, dejan formado este trayecto inguinal. En el hombre está contenido el cordón espermático dentro del trayecto y en la mujer el ligamento redondo. Este trayecto inguinal posee un orificio, que es por donde se ingresa al trayecto, y otro orificio por donde se sale. Pensémoslo entonces de acuerdo a las capas que vimos recién. Acá, si se fijan, la piel y el subcutáneo lo sacamos. Entonces, lo que nos queda más superficial es esto de acá. Es el músculo oblicuo mayor. Dijimos que detrás del oblicuo mayor estaba el oblicuo menor. Fíjense cómo el oblicuo menor también está pasando acá delante de los rectos. Detrás del oblicuo menor está el músculo transverso, que como estamos en la parte inferior del abdomen, también está pasando delante del recto anterior. Y finalmente, detrás del oblicuo menor está la fascia transversalis, que es esta de acá. Nosotros vamos a decir que tiene este trayecto una pared posterior, que acá se puede ver perfectamente, que es la fascia transversalis, una pared anterior, que es el oblicuo mayor, y que estos dos músculos que quedan en el medio le hacen un techo al trayecto. El techo entonces está formado por el oblicuo menor, que es este, y el transverso, que es este. Entonces, pared posterior, fascia transversal. Pared anterior, oblicuo mayor. Techo, oblicuo menor, transverso. Fíjense que el orificio inguinal que está acá atrás es el que conocemos como orificio inguinal profundo. Y este acá adelante, orificio inguinal superficial, que se va a dar por las inserciones que tiene este músculo. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Porque hay ocasiones en las que una víscera intraabdominal puede meterse por este trayecto y generar una hernia. ¿Sí? Como en este caso, acá vemos parte de lo que es intestino, cómo se mete por dentro del trayecto y protruye por ahí. Es importante conocer el trayecto inguinal y saber que pueden pasar cosas como esta. Con esto terminamos todo lo que es abdomen. Lo próximo que vamos a ver es miembros.